Bienvenidos al primer podcast de Switch. Hoy tenemos con nosotros al fundador del Tinder de los pisos compartidos. Con solo 28 años había levantado más de 50 millones de euros, llevando a más de 130 empleados, y cómo a causa de la pandemia se quedan 3 personas y empieza de nuevo Vale. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muy bien. Oye, Carlos, primer cliente de Switch y primer invitado al podcast. Primer cliente de Switch, correcto. Exacto. Oye, muchas gracias. Y una pregunta que a mí todo el mundo creo que lo dice mal y oye, vamos aquí a desmentirlo. ¿Carlos Pierre o Carlos Pierre? Carlos Pierre. En francés es Pierre y se pronuncia Pierre, porque es francés. Lo que pasa es que yo creo que mis antepasados, cuando llegaron a España con lo de Pierre, pues se dieron cuenta de que tenían que hacerlo a la española, la pronunciación. Y entonces ya es Pierre, y en mi familia, desde que yo soy consciente, siempre hemos dicho Pierre. Perfecto, pues Pierre. Pierre. Oye, Carlos, para los que no te conozcan, ¿podrías hacernos una pequeña introducción rápidamente para poner en contexto, ¿no?, a todos aquellos que no te conozcan, de quién es Carlos Pierre? Vale, entonces, rápido, 33 años, nacido en Barcelona, estudié Administración de Empresas en IQS y luego empecé a trabajar en Price. Entonces, me gusta mucho el deporte, las cosas cuando las hago con mucha pasión y con muchas ganas. O sea, como decías tú, la mejor forma de explicarlo es Buddy es el Tinder de pisos compartidos. Ya está. Entonces, nosotros empezamos con este concepto, que al final es un concepto donde ya existían páginas de clasificados de toda la vida, en todos lados. Aquí, pues, Idealista, Fotocasa, Vitaclia, y en cada país hay los suyos. Y entonces dijimos, vale, vamos a añadir la parte de los perfiles, y la parte del chat, y la parte del concepto de match, y aparte de funcionalidades para mejorar la experiencia, pero sobre todo la base es esa. Entonces, estaba trabajando en Price, llevaba 1 año y medio, y entonces pues tenía una lista de ideas, de las cuales el 99% eran malísimas, ¿no? Las peloteaba con amigos, las peloteaba con mi familia, y luego obviamente veía si ya existían, intentaba darle un par de vueltas a la viabilidad y añadas más, hasta que un día llegué con la idea de el Tinder de los pisos compartidos. Y todo esto nace, que es una historia interesante, que en realidad es una tontería, me estaba mirando la industria de los clasificados y encontré un artículo en un blog de una chica de Estados Unidos que decía que para encontrar compañera de piso, había publicado en Craigslist, que es la plataforma de clasificados más grande de Estados Unidos, y que había recibido 30 llamadas de gente desconocida, que llevaba 3 semanas buscando un compañero de piso, que era imposible. Y que en vez de eso, en Tinder subió su cara, pero luego fotos de la habitación, y entonces ponía en la descripción que buscaba una compañera de piso. Y al cabo de 4 días ya había encontrado una compañera de piso. Y aparte pues podía ver el perfil, ¿no? Entonces, cuando leí esto pensé, esto sería brutal aplicarlo, ¿no? Y es de ahí de donde nace la idea. Entonces, esto cuando tengo 24 años y estoy en Price, entonces empiezo a ver cómo lo puedo hacer, se tiene que diseñar, se tiene que programar, yo no sé diseñar, no sé programar, aparte no tengo dinero, entonces cojo un amigo mío que es diseñador y nos ponemos cada noche pues, a diseñar cada una de las pantallas, ¿no? Desde el principio al fin. Luego busco una empresa de desarrollo, les pregunto cuánto me costaría, teniendo en cuenta las pantallas que voy a tener, las funcionalidades, que son 15.000 euros, y luego además necesito 15.000 euros para marketing. Entonces hago la primera ronda de Friends and Family, a fulls, sobre todo fulls. Cuando digo fulls son amigos o amigos de amigos, y entonces con esos 30.000 euros pues acabo el desarrollo, se lanza la aplicación y entonces tengo 15.000 euros para marketing que empezamos a invertir con urgencia.
Y empecé muy bien, o sea, empezamos a tener las primeras habitaciones publicadas, los primeros tal, los primeros matches. La métrica más importante era sobre todo el tema cuántas habitaciones había publicadas y cuántos matches tenía cada habitación. Y luego cuántos matches había en total. Estas son las métricas que mirábamos. Y digo mirábamos porque en ese momento hay dos personas que son, dos inversores que entraron, amigos míos que entraron también a trabajar. Vale. Entonces éramos tres. Vale. Pablo, Álvaro y yo. Y entonces empezamos y decimos, vale, pues está yendo bien, necesitamos dinero para básicamente invertir en marketing, ¿vale? Y crecer en otras ciudades. Levantamos, entonces decimos, vale, ¿cuánto dinero tenemos que levantar? Decimos 300.000 euros a una valoración de, creo en ese momento, una valoración pre de 1, ¿vale? O sea, una post de 1,3. Y entonces cuando empezamos a enviar mails y empezamos a intentar contactar con todos los business angels de España, porque entendemos que una ronda tan pequeñita, el momento que estábamos en un fondo, ni no va a querer hablar con nosotros, y a todo esto hablando, conozco a Didac Lee. Didac Lee en ese momento me hace caso porque me hace la intro un amigo que se llama Borja. Voy a picharle, él lo explica diciendo que bueno, no tiene ni la mitad, pero que le caigo bien, entonces invierte. Y entonces él pone un ticket, luego hay dos o tres business angels más, y uno de estos business angels me presenta al CEO de un fondo que se llama Mangrove Capital Partners, que es uno de los mejores fondos de Europa. Y entonces el CEO vive en Barcelona, que se llama Marc. Entonces voy a hablar se llama Marc Sluts. Y entonces voy a hablar con él, le hago el pitch, le gusta. Me dice, oye, pues ven a Luxemburgo a hacer el pitch al resto de socios. Y entonces me dicen que sí, que les gusta mucho, y entonces que lideran ellos la ronda de 300.000. Y a partir de aquí, yo creo que esto ayudó mucho porque nos lo empezamos a creer. Yo creo que es importante esto. Llevamos muchos mails con business angels de España y hablando con fondos que nos decían que no, o que no nos contestaban. Y de repente un fondo que es en principio más grande y mejor, no que todos, pero que la gran mayoría de los fondos, los inversores con los que estás hablando aquí, te dice que sí, ¿no? Pues yo creo que eso te lo crees y te ayuda luego a hacer, o sea, ayudó a que pasase todo lo que pasó. Vale. O sea, ¿crees que si hay un fondo ya bueno que te dice que sí, ayuda a que los demás te... Sí. Arrastra a otros inversores, arrastra a equipo, le da un nuevo prisma y le da mucha más fuerza, mucha más consistencia al proyecto. O sea, al final, un fondo que ha invertido en proyectos que son reconocidos, que son buenos proyectos, decide que tu proyecto tiene potencial, pues valida un poco tu idea ante los demás. No. Creo que es importante, sí. En 2000 empezamos a crecer en Barcelona y en Madrid. Tenemos buenas métricas y al final Mangrove nos dice si llegáis a este número de matches, que es la métrica más relevante, entonces invertimos 1 millón más para crecer más en España. Nosotros, a esta valoración, perfecto. Entonces, a cabo de 5 meses llegamos y entonces invierten 1 millón. Y a partir de aquí entramos en un proceso donde seguimos creciendo, pero Mangrove nos dice, oye, tenéis que encontrar a otro inversor, ahora ya no soy yo, no soy papá o mamá que os va a ir poniendo el dinero, ¿no? O sea, tenéis que encontrar a un inversor externo adicional que lo valide y yo voy a hacer prorratas, es decir, voy a invertir con el nuevo inversor. Y nos cuesta muchísimo encontrar un nuevo inversor, pero finalmente, contra todo pronóstico, encontramos uno de los mejores inversores de Estados Unidos, que se llama Spark Capital, para la serie A. Es una serie A de 6,5 millones de euros, 8 millones de dólares en ese momento, y seguimos creciendo, pero no solo en España, sino fuera de España. Entonces salimos a otras ciudades alrededor de Europa y seguimos yendo muy bien, sin monetizar todavía, y acabamos cerrando Series B, liderada por también a día de hoy uno de los mejores fondos de Estados Unidos, que se llama Woodwater Capital, que es una ronda de 30 millones, y también con otro fondo que se llama Target Global.
Y a partir de aquí abrimos Nueva York y vamos a empezar a monetizar justo después de... O sea, estábamos preparando la monetización, preparando Series C y no logramos levantar Series C porque ya la pandemia. Bueno, qué bueno porque se explica así súper rápido, pero ¿no? Hiciste la segunda ronda de 1 millón de euros, donde te exigen no buscar otro inversor y te has de ir a Estados Unidos. O sea, aquí entiendo que picaste a todo el mundo, nadie te dijo que sí, coges tú un avión, tú solo, te vas a Estados Unidos, picas a 45 fondos hasta que alguno te dice, oye, sí, esto, wow, ¿no? Debe ser, es fuerte, ¿no? En el momento en que te dijeron que sí, invertimos 6 millones de euros, ¿qué hiciste? Es una estrategia muy jodida, porque podía salir bien o sea, las probabilidades de que saliese mal eran muy altas. ¿Por qué? Porque como, o sea, al final es un modelo muy parecido al que siguió en su día pues Tinder, por ejemplo, o Instagram, o Facebook, o Pinterest. O sea, hay mil aplicaciones que han crecido primero en volumen sin monetizar y que han monetizado más tarde hasta que no genera una masa crítica relevante. Y se entiende que cuando llegas a esa masa crítica relevante en distintos países del mundo, pues vas a poder monetizar de una manera o de otra. Entonces esto, claro, conlleva muchas incógnitas que al final es un punto importantísimo para el inversor, que es cómo coño vas a ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algún normal, aquí al inversor normal, común, que te pone un ticket y que cada ticket que pone, pues coño, se lo piensa muchísimo y no mete tantas cantidades en tantos tickets, pues lógicamente no quiere invertir en una empresa que todavía no monetiza porque tiene una incógnita brutal y un riesgo brutal. Versus un fondo de Estados Unidos que lo ha visto invertir en varias empresas así y que piensa, bueno, pues una más y que, bueno, pues puede ser que sí. Pero vale. No, para mí tiene mucho sentido también, o sea, y hace 5 o 6 años, ¿no? que se ve que se hacía más, ¿no? Oye, que inviertes dinero, crece, consigues muchísimos usuarios y luego les cobras, pues oye, pues por una transacción, es que no, a mí me parece brutal. Pero claro, esto que debe ser una putada, que llega la pandemia y para muchos negocios se va todo por ahí y para otros negocios, pues como Amazon, por ejemplo, como varios, ¿no? Como Globo, que claro, viene la pandemia, nadie puede salir de casa, bueno, pues ya te lo traen ellos. En tu caso, ¿no? Llega la pandemia, no se puede viajar, tenías previsto cerrar una ronda que no se cierra a causa de la pandemia y claro, entiendo que la pasa de tantos matches, tantas visualizaciones a casi cero. A todas estas tienes 130 empleados o por ahí, no monetizas, hostia, ¿cómo resuelves esto, no? O sea, esto es muy bestia y es una presión tremenda. Es jodido. A ver, o sea, yo no creo que fue tanto, o sea, la pandemia hizo que bajáramos el volumen de todo, o sea, fue un drama a nivel de números. Pareció lo que vieron, no tanto, por ejemplo, Airbnb pues perdió, no sé, creo que el 95% del negocio, o el 90% en pandemia. Y luego se ha recuperado y ha crecido. En nuestro caso no es vacacional, es distinto, pero a lo mejor perdimos el 60-70%. Pero sí, o sea, fue muy complicado, fue una etapa durilla, pero al final es que hay empresas mucho más consolidadas, o había en ese momento empresas mucho más consolidadas, incluso negocios pequeños mucho más consolidados que nosotros. Es decir, había negocios muy pequeñitos con muy poco personal que aguantaron, pero y que al final, consolidados digo que al final no se esperaban esto, ¿no? En nuestro caso, la pandemia, o sea, fue totalmente inesperado, lógicamente, fue una putada enorme, pero fue un bache más de todos los que habíamos vivido, porque era constante, o sea, nadie no monetizábamos, teníamos que levantar dinero constantemente, no dependíamos de nosotros mismos, íbamos todo el día así. O sea, es un bache más. Aquí el problema es que en este bache es inesperado, bueno, con muchos, pero muy gordo, y además es un tema de timings, de mala suerte. O sea, hay muchas empresas, como por ejemplo Airbnb, pues obviamente Airbnb por su capacidad puede levantar el dinero.
Pero hay otras empresas o otras startups que habían levantado el dinero justo antes. Claro. Entonces ya, pues llega la pandemia, coño, repliego y aguanto. Nosotros lo estamos lanzando en ese mismo instante, pues mira, fallo, no sabíamos. Porque ¿cuánto dinero quemabas cada mes? Momento álgido, que estamos en distintos países, que sobre todo era personal y marketing, estábamos en 1,2 millones, 1,2 millones al mes. ¿Y dormías? ¿Dormías bien? Bueno, hay etapas peor, etapas mejor. Yo creo que con el tiempo, después de 8 años, o sea, yo creo que mi cabeza ha aprendido a, cuando me despierto, llego a la oficina, pues entonces me pongo a ello, ¿no? Que es básicamente resolver problemas, mi trabajo, y cuando estoy en casa o cuando estoy con amigos o cuando es el fin de semana, pues es conectar totalmente, ¿eh? Luego puedo pensar en ideas, en cosas tal, y también depende de la etapa, pero o sea, lo he aprendido a hacer, antes era imposible. ¿Y cómo remontas Vale? ¿No? ¿Cómo remontaba día hasta día de hoy? Llega la pandemia, no podemos levantar la ronda, una serie que teníamos preparada de 60 millones, entonces me tengo que sentar con los inversores que ya tenemos y entonces me dicen, vale, pues en vez de 60 te damos 6 y te tiene que durar el doble. Entonces básicamente éramos 130 personas en distintos países, todos los países, todas las ciudades, todas las oficinas cerradas, se para el gasto en marketing completamente en toda la compañía, y nos centramos en monetización durante todo el año. A pesar de que ha bajado el volumen, decimos, bueno, el volumen igualmente es suficiente, son miles y miles de usuarios mensuales para poder empezar a testear lo que ya veníamos preparando. Y a todo esto reducir el equipo, o sea, pasamos 130, hacemos un ERTE, que en ese momento es básicamente, pues, no es despedir, pero es congelar, ¿vale?, puestos de trabajo, sabiendo que cuando acabe la pandemia mucha gente se habrá ido, ¿no?, a otras empresas, porque era al final un equipo bien preparado. Entonces acabamos siendo 40 y de 40 pasamos a 20, lanzamos monetización, la monetización funciona, hay cosas que funcionan y que son interesantes, pero no justifica la valoración que veníamos arrastrando en la época pre-COVID. Es una valoración de más de 130 millones y el revenue que tenemos, o sea, la facturación que tenemos, obviamente con el volumen que ha bajado un montón, hemos parado marketing, no lo justifica. Entonces tenemos que hacer una bajada de valoración, pero en ese momento el equipo fundador ya tiene menos de un 10, ¿vale? Entonces es casi como volver a empezar, y entonces decidimos buscar una venta. Entonces estoy resumiendo mucho, empezamos un proceso de venta donde, aparte de las ofertas que llegan que no son buenas, hay una opción que es entrar directly con Javier Rubio, con Barlon, que es, digamos, casi comprar la mayoría de la compañía a los inversores, devolverle una gran parte a los fundadores, ¿vale? O sea, básicamente es que los inversores que habían en el momento se agrupen en un 20%, el 80% se devuelve a los fundadores, entra Barlon Capital en una ronda y con esa ronda se reestructura todo y se vuelve a empezar manteniendo el marketplace que ya funciona con la monetización que se acaba de lanzar, que a día de hoy funciona y es rentable, y es lo que nos da la marca, la demanda, los datos, y lanzar una operadora. Es decir, nosotros ahora lo que hacemos es, y hablando del nuevo modelo, que hay gente que me dice, oye, ¿habéis cambiado el modelo? No, o sea, a ver, el marketplace sigue, va bien y gana dinero. Y luego además hemos lanzado la operadora. Y la operadora lo que hace es, nosotros llevamos nuestro propio producto, y entonces nosotros alquilamos nuestras propias habitaciones en pisos gestionados por Buddy, con capa de servicios y capa de interiorismo, ¿no?, que al final nos permite controlar toda la experiencia del usuario versus el marketplace. En el marketplace, después de match, nosotros ya no sabemos lo que pasa, ¿no? Y aquí podemos seguir al cliente durante todo el proceso. Entonces ahora vosotros tenéis las dos cosas, bueno, la plataforma, la app de Buddy sigue ahí, sí, y a la vez vosotros gestionáis los pisos, los
los alquiláis a largo plazo y los realquiláis por habitaciones. Exactamente. Muy bien. Oye, Carlos, pues la verdad es que para mí es una historia brutal. Yo estoy emprendiendo y te doy las gracias porque estás siendo mi mentor. Mi padre me dice que siempre me ha dicho, ¿no?, que en Estados Unidos te miden no por los éxitos, sino por los fracasos. Y bueno, me parece brutal tu historia del éxito que tiene y luego a causa de la pandemia, bueno, pues todo lo que viene y aquí está, y siguiendo y siguiendo y siguiendo. La verdad es que muchas gracias. Y antes de irte, me gustaría hacer unas preguntas rápidas. Yo te hago preguntas y tú mínimamente las contestas lo más rápido que puedas. Vale. ¿Cuál es la rutina de Carlos Pierre desde que te despiertas hasta que te vas a dormir? Vale, entonces me levanto más o menos a las 7 de la mañana, 7, 7 y media, me pego una ducha, la parte final de agua fría, que es para pegarme una leche que me despierto enseguida. Luego me voy a la oficina y me gusta ir a esta hora porque tengo hasta las 9 más o menos, que es momento para mí, es momento de silencio, momento para pensar, momento para hacer otro tipo de trabajo y de actividad. Luego trabajo hasta la 1 me voy al gimnasio o hacer otro tipo de cosas, o hacer deporte, ejercicio. Luego como, luego sigo trabajando y acabo pues a la hora que acabo, depende del día. Ok. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu trayectoria en Bali? El momento más difícil ha sido durante la pandemia, sin duda. Durante la pandemia, momento donde no cerramos la ronda, nos dicen que nos van, o sea, los inversores nos dicen que nos van a dar 6 millones en vez de 60 y nos tiene que durar el doble, y entonces básicamente ahí, pues desde casa, con parte del equipo, tenemos que hacer un plan para pasar de 130 empleados a, no sé, 20 y de empezar a monetizar y parar marketing y parar, o sea, cambiarlo todo al completo y con una presión importante porque aparte los inversores nos daban dinero pero tenía que durar mucho más, querían ver un poco pues, el Excel donde se soportaba todo el plan, o sea, una tensión bestia. ¿Te venderías Bali por 40 millones de euros? Si ahora me viene y me da 40 millones de euros, sí. ¿Es mejor Bali que Ukiyo? Qué pesado. Es mejor Bali que Ukiyo, es distinto. ¿Es rentable Bali hoy? ¿Es rentable? No, o sea, a nivel de compañía no. Es rentable en las unidades de negocio, es rentable el marketplace, o sea, la aplicación, es rentable la operadora, pero luego a nivel de estructura todavía no, porque hemos fichado ahora, hemos vuelto a fichar bastante para poder gestionar muchas habitaciones y poder crecer. ¿Y cuál es tu objetivo con Bali? ¿Cuál es tu objetivo profesionalmente, tu sueño hoy en día? Mi objetivo es que Bali se convierta en la plataforma y la operadora número 1 de alquiler de habitaciones o de co-living, para que se me entienda. En España, bueno, en el sur de Europa y en Latinoamérica. Por ejemplo, hay sitios como México que me parece que tiene un potencial enorme. Es decir, que funcione bien, que le sirva a la gente, que tenga una finalidad y que lo utilice mucha gente. Y última pregunta de todas. ¿Por qué te suscribiste a una Silence con Switch? Eso yo lo tuve claro porque yo venía de otro tipo de moto, ¿vale? Y quería probar eléctrico, ¿no? Entonces dije, bueno, es una buena opción y aparte obviamente mucho más barato porque no quiero poner, digamos, todo lo que supone la inversión inicial de comprar una moto eléctrica en suscripción, aparte lo hago a través de empresa, por lo tanto tiene mucho sentido porque es lo que utilizo en el día a día. Y estoy encantado porque la diferencia es brutal y aparte pago cada mes y la puedo devolver cuando quiera. Oye Carlos, pues muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente.